Álvaro, tiene que ver algo que sucede en la Corte Suprema de la Nación, que decide que el Superior Tribunal de Justicia de Buenos Aires resuelva cuestiones. Tiene que ver con el caso Levinas, el periodista Gabriel Levinas. Bueno, ahí sí se sentó un precedente que hablan de fiscales y jueces nacionales que están preocupados por esta cuestión, ¿no? Que se resuelva en el Superior Tribunal allí de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Impacta en el Chaco esto? ¿Qué va a pasar con los justiciables? Aquellos que tengan causas, por ejemplo, en la justicia federal. Y estamos con Federico Carniel para que nos explique cómo le va, fiscal. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien. Gracias por atendernos. ¿Se escucha bien? Perfectamente, lo escucho muy bien. ¿Usted no nos escucha bien a nosotros? Bueno, sí, muy bien. 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 Bueno, a ver si podemos entender, ¿no?, sobre esta cuestión, ¿no?, como ceder a la justicia porteña, casos nacionales, por ese lado pasaría con este precedente del caso Levinas. Bueno, empezando por lo segundo que mencionaron ahí en la mesa, a los justiciables del Chaco no los afecta absolutamente en nada esto, digamos. Bien. Es un tema netamente porteño, si se quiere, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y lo que hizo la Corte fue, digamos, fijar una posición sobre un tema muy controvertido que desde el año 94 se viene discutiendo. O sea, digo el año 94 porque fue el año en que se reformó la Constitución. ¿Qué pasó? Con la reforma de la Constitución se le modificó el estatus a lo que era antes Capital Federal, pasó a ser Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se le dio un estatus similar a una provincia, si se quiere. Pero no es que se dijo que era una provincia más, sino por eso se le dio el nombre de Ciudad Autónoma, porque acuérdense que antes de la reforma había dos territorios, digamos, que era Tierra del Fuego y Capital Federal, que dependían del Estado Nacional. Tierra del Fuego se hizo provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasó a ser Ciudad Autónoma después del 94. Todo eso llevó una serie de burocracias, si se quiere. Yo trato de hacer lo más didáctico posible. Sí, gracias. Que hubo una necesidad de adaptar algunas leyes o algunas normas para que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenga su autonomía, si se quiere, y se despegue del gobierno federal. Porque antes al intendente de la ciudad de Capital Federal lo elegía el presidente, o sea, no elegía la gente. Después de la reforma del 94 es que empieza a tener su propio gobierno. Dentro de ese gobierno está el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Se sacó en el año 95 la ley 24.588, que se conoce como la ley Cafiero, donde lo que se propone a través de esa ley es regular, digamos, la autonomía porteña. ¿Cómo se iba a hacer ese traspaso de facultades, qué sé yo? Con el tiempo el gobierno nacional empezó a delegar sobre la ciudad autónoma algunas cuestiones. Por ejemplo, en el año se delegó la policía, empezaron a tener su propia policía, y con relación a la justicia, que es lo que a nosotros nos interesa, se crea lo que se llama el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con algunas facultades muy acotadas. Básicamente la competencia que se le asigna a la justicia de Buenos Aires era la de contravencional y la de falta, digamos, que es la misma que tiene, por ejemplo, la Municipalidad de Resistencia. Los jueces de falta de Resistencia son municipales, no son ni provinciales ni federales. Lo mismo pasaba en Buenos Aires. Esas son concesiones que se iban dando a la ciudad autónoma para justamente que pueda ser autónoma y no depender del gobierno federal. Con relación a esto, también se establece la elección del jefe de gobierno y algunas otras cuestiones. Ahora, ¿qué pasó con el tema del
del Poder Judicial. A medida que fue avanzando el tiempo, todo esto a través de leyes, no eran ni decisiones de la Corte ni decisiones del Poder Ejecutivo, se iban dictando leyes que iban asignándole competencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y como le vuelvo a decir, el tema de la policía, de la seguridad, sí. y esto. ¿Qué pasó? Se le asigna al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se le asignan algunos delitos de menor cuantía, se le llama, que para mí no son menores, pero que debían ser resueltos por jueces de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, los daños, no sé, delitos que se cometen generalmente entre particulares, entre el hurto, hay otro, entonces, o esos delitos que se resuelven a través de juzgados de cercanía y que son asignados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con relación a esto, y ya entrando al tema específico, en la justicia federal existen dos ramas, se quiere. Está la justicia federal, como la tenemos acá en el Chaco, y está la justicia nacional ordinaria, que se llama, que es la que atiende los delitos comunes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, como el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires solo toca delitos comunes muy acotados, como le vuelvo a decir, el daño, las amenazas, los hurtos, todo el resto de los delitos, los homicidios, las lesiones, bueno, el resto, que son los delitos que acá en el Chaco lo hace el Poder Judicial de la provincia, los lleva la Justicia Nacional Ordinaria, que se le llama así, y dependían de la Corte Suprema y tenían el mismo, digamos, estatus que tenemos nosotros. Cuando hablo de estatus no digo que sean más o menos, sino que estaban regidos por la misma ley orgánica y por la misma norma. Está bien. ¿Qué hizo la Corte ahora? La Corte dijo, bueno, miren, amplió, yo estoy hablando del fuero penal, pero lo que hace es a todos los fueros de la Justicia Nacional Ordinaria, antes de llegar a la Corte, tienen que pasar por el Superior Tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué es lo que hace una persona acá del Chaco? O sea, un justiciable del Chaco que quiera llegar a la Corte, no puede ir a la Corte si no tiene una sentencia del Superior Tribunal de Justicia del Chaco. Así está establecida la ley que habla de la capacidad de tener un recurso ante la Corte, pero agotando la instancia provincial. Bueno, de hecho la Corte le dio un estatus de provincia a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la faz judicial, y lo que hizo fue decirle, miren, si ustedes quieren llegar a la Corte, antes, o sea, van a tener un fallo de primera instancia, van a tener un fallo de Cámara, y antes iban directo a la Corte, ahora van a tener que pasar por el máximo tribunal de la jurisdicción, que en este caso es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, esto generó una reacción de parte de, no solamente de los jueces, de los fiscales, sino también de todas las organizaciones, si se le quiere decir gremiales, que es la Asociación de Magistrados, la Asociación de Fiscales, que se opusieron, si se quiere, a esta decisión de la Corte. Por eso es lo que estuvimos leyendo en los diarios, todas las opiniones, porque no son más que opiniones, en contra, y el intento de solicitarle a la Corte de que revea esta situación. La cuestión es que no pueden hacer más que solicitar que revea la situación porque es una decisión jurisdiccional, digamos, o sea, no hay otro acto jurisdiccional, no hay otra sentencia que pueda desdecir lo que dijo la Corte. Entonces estamos en un punto muy complejo, porque más allá de la voluntad o de la opinión de todos los actores judiciales, el fallo de la Corte ya está dictado y es muy difícil que se lo pueda revertir, salvo que saquen una ley, el Poder Legislativo, que le asigne la competencia o que no le asigne la competencia
al Superior Tribunal, qué es lo que se debió haber hecho, digamos. Esto tendría que haber sido a través de una ley en donde se asigna el traspaso de la justicia nacional hacia la justicia de la ciudad autónoma. No sé si se entendió. Perfecto, muy didáctico, muy pedagógico, Carniel, muy amable. Queríamos entender, no toca a la justicia federal, no toca a la provincia del Chaco. Bueno, esto es más que nada una cuestión porteña. Digo, un desbarajuste más en la justicia, si se quiere, no entre tantas situaciones irregulares o que generan complicaciones, en definitiva. Agradecemos esta explicación, fiscal, muy amable. Muchísimas gracias y hasta pronto. No, por favor, hasta luego. Federico Carniel, fiscal federal, conversaba con nosotros. Bueno, caso Levinas tiene que ver con León Ferrari, ¿no? El artista que le había cedido unas obras, pero que en definitiva